Buen día, chicos. Hoy nos tocaba ver un pequeño repaso del contenido de la primera unidad. Ya se acabó, eh, ya se acabó el contenido de la primera unidad. Les voy a mostrar. Eh, ya el próximo sábado deberían de haber evaluaciones por la tarde y dentro de 15 días evaluaciones por la mañana. No sé si así se vaya a dar el caso. ¿Cómo se llama esto? Habría que ver lo de la información que tenga la señora Linda. Al final de cuentas, ella es la que tiene la información de dirección, entonces sería que ella determinara si van a ver, ¿cómo se llama esto? Si habrían clases o habrían evaluaciones. Vamos a ir acá. Vamos a ver. Primero básico. Matemática segundo semestre. Y si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos de que hoy sábado pues ya solo teníamos programado una tarea y un repaso de los temas de la primera unidad. Entonces, el primer tema que nosotros tuvimos con ustedes, sí, fue, eh, fue la conversión de una unidad hacia otra unidad. O sea, las conversiones normalmente siempre las hacemos, eh, por ejemplo, pasar de metros a kilómetros, a centímetros, por ejemplo, pasar de litros a galones, eh, también de gramos a kilogramos o toneladas y así sucesivamente. O sea, nosotros podemos transformar una cantidad a otra. Por ejemplo, imagínense que nosotros tuviéramos, vamos a ver, tuviéramos, por ejemplo, eh, 2 millones, 2 millones de centímetros, por ejemplo, 2 millones de centímetros, y yo quiero que esos 2 millones de centímetros nosotros los podamos pasar, por ejemplo, a millas, ¿sí? Entonces, si yo quiero convertir eso a millas, pues es muy sencillo. Yo puedo venir y tengo esos 2 millones, ¿sí? Y utilizo las unidades de medida para hacer esa conversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y multiplicar. Tengo centímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y utilizar la conversión de que un metro, ¿sí? Un metro tiene 100 centímetros, ¿sí? Entonces, al poner esto, yo elimino lo que son los centímetros y me quedan metros. Todavía no tengo las mías que yo necesito, pero sigo haciendo la conversión. Entonces también multiplico y tengo de que un kilómetro, ¿sí? Un kilómetro, estas unidades ustedes las pueden tener para resolverla, tiene 1000 metros, ¿sí? Entonces, al ponerlo así de esta manera, ¿sí? Metros arriba y metros abajo, se anulan los metros y me quedan kilómetros. Aún así todavía no son mías. Entonces yo todavía tengo que hacer una conversión más y digo de que una milla, ¿sí? Una milla tiene uno más o menos aproximado 1.609 kilómetros, ¿sí? Entonces me vuelve a quedar de la misma manera, kilómetros arriba, kilómetros abajo. Entonces yo anulo los kilómetros y ya solo me quedarían las millas que yo necesito. Ahora bien, ya hago este resultado. Entonces sería 2 millones arriba, ¿sí? Acuérdense que las fracciones así se multiplican. Entonces sería 2 millones por 1, por 1, por 1. Entonces me seguiría dando 2 millones, ¿sí? 2 millones dividido
dividido lo que salga de multiplicarlo aquí abajo. Entonces sería 100 centímetros, ¿sí? Por 1000, que está ahí abajo, y por 1.609. Vamos a ver, 1.609. Ahí estamos, y me quedarían 160.000. 160.000, ¿sí? 160.900. Ok. Al dividir esto me van a quedar las millas. Entonces yo tendría, por ejemplo, 2 millones, perdón, dividido 160.900, ¿ok? Y eso me daría como resultado 12.43. 12.43, y la respuesta estaría dado en lo que me quedó, que serían millas, ¿sí? Y con esto yo tengo la transformación. O por ejemplo, podría hacer otra transformación. Podría tener yo, por ejemplo, vamos a ver, hagamos de cuenta que tenemos, vamos a ver, serían, vamos a ver, si yo tuviera, por ejemplo, 25, vamos a ver, 10, por ejemplo, 10 arrobas, y yo quisiera convertirlo, por ejemplo, a gramos, ¿sí? Lo quiero convertir de arrobas a gramos. Entonces yo debería de tener 10 arrobas, ¿sí? Lo multiplico por, pongo acá. Entonces yo podría poner que una arroba, ¿sí? Tengo que ponerla abajo porque es lo que quiero anular, está arriba, está abajo. Entonces una arroba tiene más o menos 25 libras, ¿sí? Entonces la arroba se anula con la arroba y me quedan libras, pero todavía quiero gramos. Entonces también lo tendría que multiplicar. Pongo acá, libras está arriba, entonces pongo que una libra, ¿sí? Una libra tiene más o menos 454 gramos, ¿sí? Tiene 454 gramos. Libras arriba, libras abajo, se va, y ya hago la multiplicación. Ahora está al revés. Los unos me quedan abajo. 1 por 1 me sigue dando 1. O sea, abajo es dividido 1. Me va a dar lo mismo. Y arriba me quedaría 10 por 25 por 454. Que en total serían 113.500. Entonces me daría 113.500. Y 113.500 dividido 1 me va a dar 113.500. Entonces mi respuesta sería muy sencilla, son 113.500 gramos. Esos son lo que tienen 10 arrobas, ¿sí? Entonces ahí tengo yo mis conversiones. Las conversiones se hacen por medio de que yo sepa cuántas, que yo sepa, por ejemplo, que un metro tiene 100 centímetros, o que, por ejemplo, una arroba tiene 25 libras, cosa que ustedes pueden tener a la mano para realizar estas operaciones. Ok, voy a borrar. El segundo tema que nosotros vimos, ¿sí? U otro tema que nosotros vimos fue el de las áreas, el de los perímetros, y comenzamos a ver también el teorema de Pitágoras, pero vamos a ver áreas y perímetros. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una figura como un rectángulo, ¿sí? O una circunferencia, que no me salió bien porque no está bien dibujada, o un triángulo, pues cada una de ellas puedo yo tener lo que es área y perímetro. ¿Qué era área y perímetro? El perímetro, ¿sí?, es cuánto mide la figura geométrica, ¿sí? Si tuviéramos un metro y pudiéramos pasarla por toda la orilla,
Eso sería el perímetro. O sea, cuánto mide en total la figura que yo estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, en este caso que es un cuadrado, pues tendría que ver cuánto mide cada lado, ¿sí? Y sumarlo. Eso es el perímetro. Ahora el área es todo esto que ocupa adentro de esa figura. Por supuesto, no lo puedo medir como un metro porque ¿de qué me serviría agarrar un metro de un lado hacia el otro? O sea, estoy determinando toda la cantidad de metros que puede tener este cuadrado aquí adentro. Entonces, por ejemplo, para los perímetros, si yo quisiera, yo tendría que saber por lo menos cuánto mide cada uno de los lados. Por ejemplo, si este midiera 3 y este midiera 2, pues para mí sería muy sencillo determinar cuál es el perímetro. Perdón, yo puse aquí 4, es 2. ¿Sí? Eso quiere decir que el otro del otro lado también mide 2 y este de acá también mide 3. Entonces sería 3 más 2, serían 5, más 3 serían 8, más 2 serían 10. Entonces el perímetro de este cuadrado sería 10, así de fácil y así de sencillo. Si yo tengo un triángulo, yo tendría que saber cuánto mide cada lado. Por ejemplo, si este mide 6, este mide 2 y este mide 3, por ejemplo. Entonces así es muy fácil porque yo tendría que sumar los tres lados. 6 más 3, 9, más 2 serían 11. Entonces 11 mide el perímetro de este acá. Con las circunferencias es un poquito diferente porque tiene una fórmula que sería 2 por pi por el radio. Dijimos de que la circunferencia del punto más lejano hacia el punto más lejano se le llama, esa distancia se le llama diámetro, ¿sí? Ahora, si yo saco una línea de la mitad para cualquier otro lado, se le conoce como radio. Sabemos también que por fórmula el radio es dividir el diámetro dentro de 2. Entonces, por ejemplo, si el diámetro mide 10, el radio va a medir 5 porque es la mitad. Entonces yo tendría que conocer el radio de esta. Entonces, por ejemplo, si el radio fuera 5, pues yo ya podría calcular el perímetro que sería 2, multiplicar 2 por pi, ¿sí? Por el radio que sería 5. Entonces yo agarro mi calculadora y sería 2 por pi por 5 me daría 31.42. 31.42. Y esa sería el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Que tendríamos que agarrar un metro y darle la vuelta acá y tendría de vuelta cabal 31.42. No sé si centímetros, metros o algo por el estilo. Ahora, si es sacar el área, pues el área ya tiene también fórmulas para los tres. En este caso el perímetro pues es muy sencillo, era solo sumar los lados y aquí sí con una fórmula. Entonces el área pues, también tiene una fórmula. El área, por ejemplo, de una figura rectangular o cuadrada sería igual a base por altura. Base por la altura. La base es la parte más larga y la altura pues es esta. Entonces, por ejemplo, en este caso yo sé que este mide 3 y este mide 2. Sería 3 por 2, ¿sí? Sería 6. Lo único es de que, por ejemplo, si estos fueran centímetros, pues tiene de perímetro 10 centímetros, pero de área serían 6 centímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las áreas son al cuadrado, porque no se pueden medir de manera lineal, ¿ok? Entonces, si fuera la circunferencia, para sacar el área de la circunferencia, pues la fórmula del área sería igual a pi, ¿sí? Por r al cuadrado, ¿sí? Ok, entonces tendría que el área tendría que ser igual a pi, ¿sí? En este caso sabemos que el radio es 5, entonces sería 5 al cuadrado. Antes de multiplicar el pi por el 5 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces el área sería igual a pi multiplicado por lo que salga de elevar el 5 al cuadrado, que sería 25. 5 por 5 es 25. Ok, entonces el área sería pi por 25. Multipliquemos pi por 25 en la calculadora. Pi por 25 me daría 78.54. Sería 78.54. ¿Sí? Si esto fuera centímetros, ya sabemos que son centímetros al cuadrado, pero por ejemplo si fueran metros, entonces yo le pongo metros
y está elevado al cuadrado, y aquí solo serían metros, ¿sí? Y por último, el del triángulo. La fórmula del área del triángulo, ¿sí?, es base por altura dividido 2. Si se dan cuenta, la altura la determina esta de acá y la base es este de aquí abajo. Entonces sería la altura, sería igual, ¿sí?, a 3 por 2, ¿sí?, dividido 2, que en este caso sería 6 dividido 2, y 6 dividido 2 serían 3. Ok, todo depende, les vuelvo a repetir, si son centímetros, si son metros, si son millas, si son, no sé, kilómetros, por ejemplo. Imagínense que fueran kilómetros. Entonces aquí el perímetro serían 11 kilómetros, pero el área serían 3 kilómetros elevado al cuadrado. Ok, y esas son las áreas y perímetros de varias figuras geométricas que nosotros necesitábamos ver. Ok, voy a borrar, y como tercer punto, ¿sí?, como tercer punto comenzamos a ver lo que era triángulos, rectángulos y el teorema de Pitágoras con las funciones trigonométricas. ¿Sí? El sábado pasado pues ya vimos las funciones trigonométricas, cómo se usaban. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos acá, hasta dónde lleguemos. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver. Ok, ¿se acuerdan que triángulos pueden haber de muchas formas? ¿Sí? Hay triángulos rectángulos, triángulos oblicuos, triángulos isósceles y así sucesivamente, pero nosotros nos vamos a enfocar en el triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan? El sábado pasado, vamos a hacer acá, el sábado pasado vimos cuál era la característica del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, o mejor dicho, todos los triángulos tienen 3 ángulos, ¿sí? Tengo 1, tengo 2 y tengo 3 ángulos. De los 3 ángulos, uno debe de ser de 90 grados. Si uno de esos ángulos es de 90 grados, pues es muy sencillo. El triángulo es un triángulo rectángulo. Si los 3 ángulos son diferentes de 90 grados, pues definitivamente el triángulo no es rectángulo y no podría aplicarle estas funciones trigonométricas, ¿sí?, y el teorema de Pitágoras, sino que tendría que utilizar otros métodos. ¿Se acuerdan que el método para determinar cuál es el ángulo de 90 grados o dónde está el ángulo de 90 grados es muy sencillo, ¿sí? Es haciendo la cruz, ¿sí?, que nosotros tenemos de la gráfica en 2 dimensiones. Entonces, yo puedo venir acá, hacerle la cruz y darme cuenta que aquí la vertical sí coincide, pero la horizontal no. Entonces, aquí no hay un ángulo de 90 grados. Si yo vengo acá y le hago también acá, pues la horizontal sí coincide, pero la vertical no coincide porque esta línea está acá. Entonces tampoco lo tiene acá. Si yo hago la cruz acá, miren, pues ahí estamos. Coincide la horizontal y coincide la vertical. Entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Por consiguiente, yo puedo considerar que este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces puedo utilizar teorema de Pitágoras y puedo utilizar las funciones trigonométricas. Recuerden que el teorema de Pitágoras es, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos también cómo identificar las partes de un triángulo rectángulo. Ya que yo identifiqué el de 90 grados, yo sé que el que está enfrente, ¿sí?, se le va a llamar hipotenusa, ¿sí?, al que está enfrente del de 90 grados. Al que esté abajo del de 90 grados se le llama adyacente. ¿Sí? Esta es su nomenclatura. Y al que sobre se le llama opuesto. ¿Sí? Son los 3 ángulos. Entonces yo tengo la fórmula que la hipotenusa, ¿sí?, al cuadrado va a ser igual a la adyacente al cuadrado, ¿sí?, más el opuesto elevado al cuadrado. De esta fórmula, recordemos, o sea, los dos están elevados al cuadrado, perdón, salen otras 2 fórmulas. Salen la fórmula de la adyacente, ¿sí?, y
sale la fórmula del opuesto. Salen las dos fórmulas, siempre al cuadrado, ¿verdad, chicos? Recuerden que cómo sacamos estas operaciones. Entonces, de ahí salen las dos fórmulas, que también son hipotenusa, la del adyacente, es hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Menos el opuesto al cuadrado. Y la del opuesto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. Ustedes, depende qué quieren encontrar, utilizan la fórmula que necesiten. Y se acuerdan que también tenemos las funciones trigonométricas, que son 6. ¿Sí? Tenemos la del seno, ¿verdad? Tenemos la del coseno. Esa ya se las di, las fórmulas. Tenemos la del tangente. ¿Sí? Tenemos la de la cosecante. Tenemos la de la secante y tenemos la del cotangente. ¿Sí? Tenemos la del cotangente. Entonces tenemos 6 funciones trigonométricas. Cada una de ellas relaciona a lo que tienen de hipotenusa o adyacente. Ustedes determinan qué fórmula vamos a usar dependiendo de qué triángulo podamos tener. ¿Sí? Entonces, recordemos que si nosotros tenemos un triángulo y queremos encontrar, depende de qué nos den, nosotros utilizamos las funciones y utilizamos, depende qué fórmula nosotros necesitemos. Por ejemplo, si yo tuviera este triángulo, perdón, me salió un poquito torcido, bastante torcido diría yo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, este ángulo que fuera de 40, por ejemplo, este ángulo que fuera de 40, y yo tengo, por ejemplo, este lado de acá que mide 5. Entonces, vamos a determinar dónde está el de 90. Ya sabemos que por la misma forma, pues es sencillo, está en este punto, ¿sí? Está el de 90 grados acá. Entonces, ya tenemos dos ángulos, ¿sí? 40 grados, 90 grados, y me falta este de acá. Entonces, yo sé que este lado se le llama hipotenusa, ¿sí? A este lado se le llama opuesto y a este lado se le va a llamar adyacente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya encontré, ya tenía un ángulo, tenía un lado, pero ahora ya sé que el otro mide 90 y me falta encontrar este ángulo de acá. ¿Cómo se va a llamar este ángulo? Como ustedes quieran. Pongámosle, por ejemplo, beta. Entonces, para determinar, ya tengo dos ángulos y tengo el tercero. Tenemos otra característica que se me había olvidado y era de que al sumar los tres ángulos, como nosotros les llamemos, ¿sí? Al sumar los tres ángulos que tenga el triángulo, ¿sí? Pues tiene que sumar 180 grados. ¿Sí? Es una característica de los triángulos. Entonces, si ya tengo dos, puedo encontrar el tercero, solo sabiendo cuánto me hace falta. Entonces, por ejemplo, tengo uno de 90, ¿sí? O puedo, este es sigma, pero en este caso puedo usar también beta, no importa el nombre que ustedes le pongan, más el otro es de 40, más beta, que es el único que me hace falta, y miro 180. Entonces es muy sencillo. 90 más 40 me da 130. 130 más beta, ¿sí? Va a ser igual a 180. ¿Cuánto me falta a 130 acá? Para que yo le sume y me dé 180, pues es muy sencillo, serían 50. Entonces yo tengo que este beta serían 50. 130 más 50 me daría 180. ¿Okay? Entonces ya determiné que definitivamente mi beta va a ser de 50. Y ya encontré, ¿sí? Ya encontré el ángulo que me hacía falta. Con esto yo tengo los tres ángulos, miren. Tengo el de 40, el de 90 y este que es de 50 grados. Entonces con esto yo ya tengo mis tres ángulos. ¿Qué más me faltan? Me faltan dos lados, porque ya tengo uno. Tengo el adyacente. ¿Sí? Entonces, yo tengo que determinar qué función trigonométrica es la que yo voy a usar dependiendo. Por ejemplo,
tengo el adyacente y quiero encontrar el opuesto o quiero encontrar la hipotenusa. Por ejemplo, encontremos el opuesto. Entonces yo tengo adyacente relacionado con opuesto. Y tengo que ver cuál es la función trigonométrica que me relacione el adyacente con el opuesto. Voy a mis fórmulas, ¿sí? Y la función que me determina esto sería la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual al opuesto partido el adyacente. Entonces yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo acá definitivamente mis dos cosas. Solo me hace falta encontrar el opuesto. Entonces yo sustituyo. Tengo que el tangente del ángulo, el ángulo que me habían dado, no los que encontré, el que me habían dado. Entonces sería tangente de 40 grados, va a ser igual, ¿sí? Al opuesto, partido el adyacente. El opuesto no lo tengo, pero el adyacente sí, que serían 5. Y despejamos el opuesto. ¿Qué está haciendo el 5 con el opuesto aquí? Dividiendo. Entonces yo lo tengo que pasar al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría que el opuesto va a salir de multiplicar la tangente de 40, ¿sí? La tangente de 40 grados, la vamos a multiplicar por ese 5 que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces yo ya puedo encontrar cuánto vale el opuesto. Entonces va a ser igual. Vamos a sacar tangente de 40. Vamos a ver, tangente de 40. Y lo multiplicamos por 5, que en este caso me sale 4.2. Sale 4.2. ¿Sí? Entonces yo ya tengo que mi opuesto es 4.2. Y yo puedo, ya tengo el adyacente, tengo el opuesto, tengo que encontrar la hipotenusa y yo tengo la fórmula de la hipotenusa. Entonces puedo venir y sustituir. Puedo encontrar mi último dato. Entonces la hipotenusa, ¿sí? Al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual y sustituyo, miren, el adyacente elevado al cuadrado. Entonces en este caso sería 5 elevado al cuadrado más el opuesto elevado al cuadrado. ¿Quién es el opuesto? Sería 4.2. 4.2 también lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Entonces la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a lo que me salga de elevar al cuadrado, que sería 25. 5 al cuadrado es 25. ¿Sí? 25 más 4.2 al cuadrado es como multiplicar 4.2 por 4.2, me daría 17.64. 17.64. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado me daría esa sumatoria. ¿Ok? Hipotenusa al cuadrado va a ser igual 25 más 17.64 me daría 42.64. ¿Sí? 42.64. Ok, ahí encontré la hipotenusa al cuadrado, pero yo no quiero encontrar la hipotenusa al cuadrado, sino que quiero encontrar solo la hipotenusa. ¿Cómo hago para eliminar ese cuadrado? Entonces es aplicarle raíz cuadrada de este lado, pero si lo hago de un lado, también lo tengo que hacer del otro. Entonces se va esta raíz con este cuadrado y me quedaría que la hipotenusa normal sería la raíz cuadrada de 42.64. ¿Y eso cuánto me da? Le saco la raíz a 42.64 y me da 6.53. 6.53. Entonces, con esto yo obtengo mis tres cantidades. Obtuve los tres ángulos y obtuve los tres lados, utilizando las funciones trigonométricas y aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, chicos, con esto ustedes pueden ver para qué se usan este tipo de situaciones, para resolver este tipo de triángulos. Voy a borrar.
Voy a borrar. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, otro triángulo. Por ejemplo, si yo tuviera este triángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí sería, vamos a ponerle 6 y aquí le vamos a poner 4, ¿ok? De la misma manera, pues como no cambié el triángulo, sabemos que este es el lado donde tiene 90 grados. Todavía no lo hagamos. Imagínense que me den dos lados, ¿sí? Pero no me dan lo demás. Entonces aquí yo solo tengo, que aquí yo podría decir que tengo el ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, al tener eso, yo puedo encontrar todo, todo lo demás. Permítanme, chicos. ¿Ok? Entonces yo igual puedo utilizar, por ejemplo, si aquí está el de 90 grados, ¿sí? Vamos a ver. Digamos que este no es 6, digamos que este no existía. Mejor pongamos otro. Por ejemplo, que este fuera 12, por ejemplo. Este es, entonces aquí yo sabría que el de enfrente es hipotenusa, ¿sí? Y el de abajo, el que está abajo, se llamaría adyacente, ¿sí? Y sabría que este de acá, el que sobra, se llama opuesto. En esta ocasión tengo dos lados, pero no tengo perdón, solo tengo un ángulo y me falta el opuesto y los otros dos ángulos. Entonces hay que hallarlos. Entonces, como en esta ocasión ya tengo dos lados, lo más fácil es encontrar el lado que me hace falta. Entonces utilizo la fórmula del opuesto. Entonces el opuesto al cuadrado va a ser igual a la fórmula que sería la hipotenusa, que es 12, lo sustituyo, 12 al cuadrado, menos, ¿sí?, el adyacente al cuadrado, que en esta ocasión sería 4 al cuadrado. Entonces el opuesto sería igual, 12 al cuadrado serían 144, ¿sí? Menos 4 al cuadrado sería 4 por 4, serían 16. Este es al cuadrado, se me fue ahí. Entonces el opuesto al cuadrado me terminaría dando esa resta. Opuesto al cuadrado sería igual a 144 menos 16. Y 144 menos 16 me da 128. 128, ¿ok? Entonces, para el poder eliminar, acuérdense que no necesito el cuadrado, sino necesito el opuesto, pues yo le pongo una raíz de este lado y una raíz de este lado. Entonces se me anula y me diría que el opuesto normal va a ser igual el resultado de la raíz cuadrada de 128. Entonces sería raíz cuadrada de 128 es 11.31. 11.31. Entonces mi opuesto va a ser de 11.31. ¿Sí? Ok, ya encontré el opuesto. Ahora necesito encontrar estos ángulos. ¿Cómo le voy a llamar? Como ustedes quieran. A este le voy a llamar alfa y a este le voy a llamar beta. ¿Sí? ¿Cómo hago? Pues fácil. Vuelvo a utilizar los dos datos que me dieron, hipotenusa y adyacente, y veo en mis fórmulas, en mis funciones trigonométricas, cuál es la función que me relaciona el adyacente con la hipotenusa. Sería el coseno. Entonces yo uso el coseno. Entonces yo tengo que el coseno del ángulo, ¿sí?, por ejemplo, el alfa, comencemos con ese, va a ser igual, ¿sí?, a el adyacente partido la hipotenusa. Ok, ¿cuál es el adyacente? Sería 4. ¿Y cuál es la hipotenusa? Sería 12. Entonces, comienzo a hacer esto. Entonces sería el coseno del ángulo, el ángulo alfa, sería igual a lo que salga de 4 dividido 12. Y 4 dividido 12 sería un tercio, pero en decimales sería 0.33. Entonces sería 0.3333.
3 y varias veces 3. Pongamos solo estos 4 veces, ¿sí? Entonces necesito el ángulo, no necesito sacar el coseno del ángulo. Entonces dejo solo el ángulo, ustedes ya saben, y paso del otro lado el coseno. O sea, este coseno lo paso para este lado, ¿sí? Cuando pasa del otro lado, como es un coseno, ya sabemos que yo lo paso como coseno inverso, ¿sí? Coseno a la menos 1 de 0.33. Entonces en mi calculadora yo le voy a aplicar el coseno inverso de 0.3333. Entonces yo le doy shift, le apacho coseno de 0.3333, serían 70.53. Entonces, aquí estamos. Este sería 70, ¿sí? 70.53 grados. Entonces, al tener 70.53, ¿sí? Al tener 70.53, yo puedo sacar ya el otro ángulo. ¿Cómo saco el otro ángulo? Pues de la misma manera. Si ya tengo dos ángulos, ¿para qué utilizo una función trigonométrica? Cuando yo puedo definitivamente sacarlo de una manera más fácil. Yo sé que al sumar 90, sumarle ese 70.53, ¿sí? Y tengo más beta, que es el que me hace falta, al final de cuentas me tiene que sumar 180. Entonces, 90 más 70.53 da 160, perdón, punto 53. ¿Cuánto me hace falta para que me dé 180? Muy sencillo. Vamos a ver, 160.53. Les faltarían 19.47. 19.47 para que me dé 180. Entonces, por consiguiente, yo sé que mi ángulo beta va a ser igual a 19.47 grados. ¿Ok? Y con esto, nuevamente, pues yo tengo otra vez encontrados mis tres lados y mis tres ángulos. Y para eso sirven las funciones trigonométricas. Ok, chicos, entonces aquí tenemos un repaso de lo que hemos visto en toda la unidad. Entonces, preparados para la siguiente semana en la cual